Esto es Querigma, un mensaje al corazón. Bienvenidos. Querigma, un mensaje al corazón. Hay muchos que consideran que es necesario los milagros para tener fe y no nos hemos dado cuenta de que es importante la fe para que los milagros puedan ocurrir. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 17, versos 14 al 20, que es la palabra que la liturgia hoy nos propone, descubrimos el reproche de Jesús a sus discípulos, que poca fe tienen, pero también vemos el gran milagro y la gran liberación que Jesús hace en medio de su pueblo. En aquel tiempo, se acercó a Jesús un hombre que le dijo de rodillas: Señor, ten compasión de mi hijo que tiene epilepsia y le dan ataques. Muchas veces se cae en el fuego o en el agua. Se lo he traído a tus discípulos y no han sido capaces de curarlo. Jesús contestó: generación perversa e infiel, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Tráiganmelo. Jesús increpó al demonio y salió. En aquel momento se curó el niño. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte: ¿y por qué no pudimos echarlo nosotros? Le contestó Jesús: por su poca fe. Les aseguro que si fuera su fe como un grano de mostaza, le dirían a aquella montaña que viniera aquí y vendría. Nada les sería imposible. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí en ese texto surge una primera necesidad. Y la primera necesidad no es estar apegados y pegados a los milagros para poder creer, sino creer para que los milagros se puedan efectuar. Cuando no tenemos una fe basada solamente en que tenemos que ver, muy difícil una fe puede crecer. Porque imagínense que Dios también hace milagro en medio del sufrimiento. Dios también hace milagros inesperados en medio del dolor. Dios también hace milagro, por ejemplo, las conversiones profundas y sinceras en medio de la gran dificultad. Lo primero que deberíamos aprender a pedirle a Jesús de Nazaret es que nos regale fe. Y aquí él mismo es insistente. Si tienes una poca fe, pues úsala. Si tu fe es pequeña como un grano de mostaza, úsala. A veces queremos una fe muy grande. Y nos olvidamos de querer en Jesús en aquellas situaciones, en aquellos acontecimientos que pueden ser diminutos, pequeños, incipientes e insignificantes para muchos. La fe siempre viene como un don de Dios, pero la fe también se considera un acto humano. En la fe está la decisión del hombre de creer en Dios, pero también está la gracia del Señor que se manifiesta cuando tú le dices: yo creo, pero aumenta mi fe. Los discípulos de Jesús estaban carentes de una fe expectante, de una fe que produce milagros. Pero esa fe expectante que produce milagro tiene que estar anclada no en el milagro como tal, sino en Jesús que obra milagros, y es diferente. Es en las promesas del Señor. Es creer que la promesa se cumple en el tiempo de Dios. Sí, bajo las circunstancias de Dios, Él verá. Nosotros nos toca sencillamente esperar y creer en una promesa que es vigente, que no tiene fecha de caducidad y que se hace presente porque tú y yo confiamos en Dios que todo lo hace posible. Deberíamos nosotros, queridos hermanos, hoy pedirle a Dios que nos regale esa fe expectante de creer en Él. ¿Por qué no vemos más? ¿Y por qué no nos asombramos de ver los milagros de Dios? Porque tal vez no esperamos más de Él. Si nuestra confianza en Él es infinita, veremos de manera infinita los milagros todos los días de nuestra vida. No recibimos más porque no creemos más en Él.
No recibimos más de Él porque no confiamos plenamente en su palabra. Pero tú me puedes decir, pero es que mi fe es pequeña. Pues úsala. Así de pequeñita, úsala, arriésgate, cree, confía en Él. Ora pidiéndole que te regale la gracia de creer y confiar plenamente en Él. En las pequeñas cosas, hablar con Dios, intimar con Él, aferrarte a su palabra que tiene un cumplimiento, ser sincero con Él, decirle: esta es mi fe, este soy yo, eso es lo que yo creo, estas son mis flaquezas, estas son mis dudas, te presento mis temores, ayúdame a creer en ti, a confiar en ti, tu compañero de camino. Y en esa intimidad y en ese diálogo y en ese discipulado, en ese seguimiento al Señor, es cuando nuestra relación con Él lo va centrando tanto en nuestra vida que aprendemos a creer en Él. Y cuando crees en Jesús, viene como fruto de esa fe los grandes milagros del Señor. Que no tengas una fe apegada a milagros, porque a veces le pedimos muchos milagros a Dios y no ocurren como nosotros esperamos. Y es que la fe tampoco se trata de yo ir creando un Dios a mi manera. Cuidado. No, aquí no se trata de que veamos a Dios como un mago. Dios no es un mago. Dios hace milagro, que es diferente, pero no es un mago. Dios tampoco es un amuleto. Dios es un papá. Pero cuando aprendes a creer y a confiar en Él, los milagros y las manifestaciones de cariño y de amor y de bendición llegan a tu vida. Pero míralo como un papá. Aprende a acercarte a Él como el amigo. Aprende a acercarte a Él como el gran hermano. Que Dios en este día te bendiga y te guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querigma, un mensaje al corazón. Dios contigo.